ahí vino la debilidad, ahí vino el desierto. Sí. Y el enemigo ministrando a mi mente, Dios no te quiere, tú mira cuánto tiempo en el Evangelio Dios permite esas cosas. Tantas cosas que el enemigo trae a la mente cuando estamos pasando momentos de depresión y debilidades, tenemos que tener en cuenta. Entonces mi mente se encerró, yo no quería ver niños, yo no quería ver que nadie me hablara, yo me encerré, yo dejé el trabajo, me encerré en la habitación y yo decía, mamá, que nadie fuera a mi habitación a verme. Iban personas de la iglesia, iba mi hermana que estaba embarazada, yo no podía entrar al departamento de niños en las tiendas, yo no podía ir a las tiendas a ver ropas de niños, no podía ver cunas, yo tenía una depresión muy fuerte. Dios te bendiga y Dios te guarde, que seas bienvenido o bienvenida a Lo que Dios hace, tu programa de testimonios. En este día, como siempre, feliz de poder escuchar el testimonio de una mujer de Dios que nos va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Con todos nosotros, la pastora Cirila. Amén, gloria a Dios, es un placer para mí estar aquí con mi amiga Keila, mi hermana. Gracias por la invitación y a todos aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Amén, amén. Pastora Cirila, Amén. no siempre ha sido pastora. Entonces vamos a comenzar desde su niñez para que la gente vaya conociéndola un poco más y sepa de dónde viene. Y precisamente esa es la siguiente o la primera pregunta. ¿De dónde viene Cirila? ¿Cómo fue su infancia? Amén. Vengo de un hogar cristiano, vengo de padres y pastores, en el nombre del Señor. Al principio, cuando nací, no nací en el hogar cristiano, nací en un hogar inconverso. Pero a la edad de 3 años, el Señor, mi madre fue a viajar a los Estados Unidos, vino aquí a California. Ella vino huyéndole a mi padre él era muy mujeriego en ese entonces. Ella salió y dijo, no puedo soportar. Y pensó que salió para dejarse de mi padre. Pero fue la técnica y el propósito que el Señor utilizó para nosotros conocer a Cristo. Porque tan pronto ella vino a Estados Unidos, ella vino donde una hermana de ella y la hermana la invitó a la iglesia. Al ella estar pasando un momento de depresión, ella buscó del Señor. Pues cuando llegó a República Dominicana, ella nos llevó a Cristo y así todos fueron transformados en nuestras vidas. Mi padre, mis hermanas y todos aceptamos a Cristo a la edad de los 5 años, ya cuando tenía 5 años. O sea que ya duró 2 años aquí. Sí. Duró 2 años y entonces aquí conoció al Señor y fue a llevárselo a ustedes. A nosotros. Ella pensó que esa era la escapatoria, pero hay propósitos del Señor que a veces no entendemos y fue un propósito. Ella emigrar de su país para conocer a Cristo y llevarnos a Cristo a nosotras y a mi padre también, que hoy ya son pastores. O sea, inmediatamente él también aceptó al Señor o sí, cambió. Sí, cambió la vida porque él se sintió triste al mi mamá salir del hogar y dejarnos a nosotras 3 con una tía y con él. Él dijo, ella dijo, yo voy a ver si él no va a cambiar, me voy, porque ella estaba ya desesperada por ver su forma de, usted sabe, de los hombres, ella sufrió mucho en el hogar. Entonces dijo, yo tengo que salir, voy a ver cómo puedo cambiar mi vida, porque estaba pasando un momento muy triste. Entonces mi tía y mi padre se quedaron con nosotras 3. Para mí también fue una tristeza ese tránsito del tiempo, este transcurso. Para nosotros fue muy triste. Pero hay momentos difíciles que el Señor lo permite para bendecirnos. Esos momentos fueron como un desierto para nosotras, pero fueron para conocer a Cristo. ¿Cuántos años usted tenía cuando eso? En ese entonces yo era la más pequeña, soy la más pequeña de las 3, tenía 3 años. Wow. Sí. Me imagino que tuvo que ser difícil para ustedes como niñas, que su mamá se separara de ustedes, pero parece que el escarmiento funcionó. Sí, funcionó, ¿verdad? Porque él aceptó al Señor, qué bueno. Sí. Quisiera compartir con nosotros alguna anécdota triste que haya pasado en su niñez. Bueno, ya esa es una. O alguna feliz que recuerde. Bueno, la más triste fue eso al separarme de mi madre, porque todo niño cuando está en la niñez y sufre el hogar, sufre una separación, los niños sufrimos y somos marcados. Para mí eso me marcó porque al ser la más pequeña, yo sufrí creo más que las demás, porque siempre los pequeños sufren más. Para mí fue una tristeza, pero luego pudimos ver que el Señor obró, amén. Y desde niña, nosotras siempre íbamos a la iglesia, a las 3 juntas cuando nos convertimos, y orábamos todos los días a las 3 de la mañana. Mi madre, eso es algo bien para mí, algo alegre, porque mi madre siempre nos enseñó a orar todos los días a las 3 de la mañana. En una emisora cristiana en República Dominicana,
que se llamaba, creo que no existe ya, Radio Revelación en América. Y decía La Torre de la Oración. Y ponían una música, La Torre de la Oración. Y siempre cuando yo escuchaba esa canción, que el radito mi mamá nunca lo apagaba de su habitación, ya yo decía, mamá viene a levantarme a orar. Wow. Y ella siempre me levantaba y me ponía al lado de ella y me abrazaba con la sábana y nos llamaba a todos en el altar familiar a las 3 de la mañana. Y todavía desde hoy, nosotras las 3 oramos. Eso es importante porque uno le enseña eso a los niños, ¿verdad? Eso o cualquier otra disciplina espiritual y siempre lo van a recordar. Amén. Entonces, como dice la Biblia, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios. Entonces, después de ahí se puede decir que todo fue bien o, ¿verdad? Normal dentro de... Sí, aceptamos a Cristo. Mi padre, al principio de mi padre nadie le creía porque al ser un hombre tan en la calle, tú sabes, un hombre que él tenía dinero, mi papá era un hombre que al tener dinero también las personas, las mujeres, tú sabes, le perseguían. Sí. Y eso era el problema de mi madre. Él era una persona política, él trabajaba con el presidente Balaguer, él venía aquí a Estados Unidos con Donald Reagan, le invitaba a ir a la toma de posesión. Era una persona que tenía su posición en el gobierno. Entonces, mi madre, por eso, al sufrir tanto, ella quiso separarse, pero Dios todavía le tenía un propósito. Él se convirtió y las personas no creían y decían, pero es mentira, Roque no es cristiano, se convirtió para engañar. Porque cuando una persona es muy en el mundo, cuando se convierte, yo le doy un año, le doy 5 días. Sí, la gente pero vemos que mis padres cumplieron en estos días, en como 2 años, 53 años de casado. Wow. Y le celebramos las bodas con todas nosotras, pasando al altar, con sus nietos, y eso fue algo impresionante. Desde ese día marcó la historia, mi madre y mi padre. Desde ese día que mi madre llegó, hemos sido cristianos y no hemos tenido receso, es decir, no hemos tenido descarriamiento. Siempre hemos sido cristianos. Ellos pastores, mis 3 hermanas son 3 pastoras. La pastora Ana Martínez, la pastora Leoncia Peralta en el Bronx, mi hermana Ana Martínez en Queens, y yo estoy aquí en Pensilvania. Wow, pero muy bien, qué bendición. O sea, que de verdad que hay que dejarse dirigir de Dios, ¿verdad? Me imagino que quizás ya lo sintió, ya dijo, Él va a cambiar, yo me voy. Y realmente fue así, qué bueno. Entonces, la siguiente pregunta era justamente esa, que cuándo aceptó al Señor, pero ya me la contestó, o sea, siempre desde pequeña ha sido cristiana. Y vemos que muchas personas son cristianos porque los padres ¿verdad? Lo han criado en el Evangelio, pero conozco muchas personas que dicen, realmente yo tuve un tiempo en el que yo no era cristiana nada, pero aparentaba delante de mi familia, no tuvo ese tiempo en el que tal vez se enfrió, en el que tal vez no se sentía bien, o fue de continuo. No siempre he sido cristiana, la gloria de Dios, como el Salmo 1, yo soy Salmo 1, la gloria es del Señor. Bienaventurado aquel hombre, ¿verdad?, que no anduvo en consejos de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno. La gloria de Dios, pero sí tuve un momento en mi vida, un desierto fuerte, que el enemigo siempre a los hijos de pastores, en ese entonces era hija de pastores, tuve un momento en mi vida cuando ya yo me casé, que tuve era estéril y pasé un proceso difícil. Y ahí mi espíritu como que desfalleció un poco. Porque el enemigo quiso atacarme a mi corazón. Siempre hay momentos que aunque tú seas cristiano desde niño, hay momentos difíciles que debemos entender que aunque tú seas cristiano, no es que todo es color de rosa. Hay momentos que te duelen las cosas que pasan y momentos que el Señor permite para Dios glorificarse. Y entiendo que ese momento fue para Dios glorificarse en mi vida porque desde ahí en adelante yo pude ser otra persona más fuerte en el espíritu y pude alcanzar, ¿verdad?, lo que es el ministerio de orar por aquellas mujeres que son estériles y salen embarazadas, porque yo pasé por esa esterilidad. Y es importante pasar esos momentos porque ahí tú sientes y te identificas con esa mujer. Empatía con aquellos que pasó ese proceso. Tú dices, yo estuve así, tú puedes salir. Y Dios me ayudó en ese entonces a fortalecer mi vida y hoy puedo ayudar a ese tipo de personas que tienen esa situación. Pero vámonos un poquito más atrás. O sea, usted conoció a su esposo en la iglesia, se casó joven, se casó ya después de... No, nosotros vivíamos en la carretera Sánchez, en el 10 de la carretera Sánchez en Santo Domingo, es la Independencia. Nosotros, mis 3 hermanas, nacimos en ese sector, en el sector 16 de agosto, en el kilómetro 10,5, en República Dominicana, Santo Domingo. Luego mi padre, cuando ya mis 2 hermanas se habían casado, la pastora Ana y la pastora Leoncia, ellas se habían casado, entonces yo quedé de último por ser la última, no me había casado. Ahí mi padre, el Señor le habló a mi padre como a Abraham y le dice, vete a una ciudad que te voy a mostrar, deja tu casa, deja todo tu trate y dale esa casa a un pastor que viene de Puerto Rico. Había un pastor que iba para Santo Domingo a predicar, pero no tenía dónde vivir.
Pero ya el Señor le había hablado a mi padre y él lo tenía callado. O sea, una persona viene donde ti y te va a decir que lo aloje en su casa. Y así mismo fue. El pastor, que se llamaba Alben Albino, de Puerto Rico, fue a República Dominicana y habló con mi padre. Y mi padre le dejó la casa toda amoblada en el 10 y medio de las Sánchez. Nosotros entendíamos que mi papi se estaba volviendo loco. Dice, papi, pero tú estás loco, que nosotros vamos a irnos a dejarle esta casa a esa persona que vienen de Puerto Rico. Pero mi papá tenía otra casa en Los Alcarrizos, en un lugar que hay mucha necesidad. Entonces, el Señor le dijo, vete a Los Alcarrizos y deja tu casa preparada y vayan a predicar ustedes el evangelio a Los Alcarrizos, donde no había un bombillito que se veía como si fuera un cocuyo, muchos mosquitos, muchos insectos. Pues a mí me tocó pasar esa etapa de mi vida. A mis hermanas no le tocó, pero me tocó a mí, a mi madre, pasar esa etapa, ir a levantar una iglesia en ese lugar donde no había ni una iglesia. Ahí predicamos, mi madre y yo. Ahí fue que yo conocí a mi esposo, en ese sector. Nunca pensé que lo iba a conocer ahí, pero ahí conocí a ese joven. Él en ese entonces no era cristiano. Él se enamoró de mí y yo le dije, bueno, si tú quieres tener amores conmigo, tienes que convertirte y bautizarte y ver que tú eres un hijo de Dios. Porque hay muchas personas y jóvenes, esto le doy un mensaje a las jóvenes, que porque se enamore un inconverso no vaya a caer en las garras. Tú debes de decir, bueno, yo tengo que ver si este hombre o esta mujer es de verdad, Dios. Sí, entonces yo le dije, tú te conviertes y bautizas, entonces yo te doy amor. Y le dije, pues el muchacho se convirtió y se bautizó, y cuando vi que era de verdad, que no era para conseguirme a mí, entonces me fui enamorando de él poco a poco. Ahí es cuando comienzo a conocer a mi esposo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tuvieron hijos y todo? Sí, tenemos ya 27 años de casado. Wow. El pastor Agustín Martínez, tengo 3 hijos, que se llama Samuel el primero, el segundo David, y el tercero se llama Eli Martínez. Tengo 3 preciosos hombres, también levitas del Señor, gloria a Dios, que sé que el Señor seguirá haciendo la obra en mi familia. Amén, amén. ¿Ha tenido alguna experiencia con el Señor que quiera compartir? Vamos a decir algo sobrenatural. No tiene que ser algo, ¿verdad? Porque a veces cuando tú le dices a la gente algo sobrenatural, la gente cree que tiene que ser que ve fuego, ángeles, literalmente. No, pero una experiencia que le haya fortalecido en la fe, o sea, que le haya aumentado su fe. El Señor siempre hace algo, nos habla de diferentes formas, o sea, de forma particular a cada uno. ¿Alguna experiencia que quiera contar? Bueno, tengo muchas experiencias porque Dios, desde mi nacimiento, he sido una mujer fuerte, he tenido muchas batallas, muchos ataques, pero sí, el Señor me ha dado la victoria. Una de ellas, que se cumplió ahora en estos días, voy a ser una de las más recientes. Yo pertenecía al concilio de la iglesia IPJ, tenía 23 años pastoreando, soy ministra ordenada del concilio IPJ desde el pastor y obispo Quitín Silva Bermúdez. Yo vengo de ese concilio. Cuando vine aquí a Estados Unidos, pues ya pertenezco a la Iglesia de Dios MI, también soy ministro ordenado, gracias al Señor. Entonces, en una ocasión yo estaba en la iglesia que pastoreaba en Los Alcarrizos, porque mi madre eran los pastores, mis padres emigrar primero que nosotros, entonces ellos nos dejaron a nosotros pastoreando, a mi esposo y a mí. Ahí duramos 23 años pastoreando. En ese entonces yo tenía 20 años cuando un profeta fue a la iglesia y me dijo, pastora, pase aquí adelante. Yo paso, un muchacho joven, era una actividad de jóvenes que teníamos. Cuando él me dice, la Espera Pensilvania, pastora, yo veo que usted la Espera Pensilvania. Yo no conocía ni Pensilvania, yo no sabía, nunca había venido a Pensilvania, de eso entonces hacen como 4 años, sí. Él me declara esa palabra, yo le digo a mi esposo, bueno, ¿será que él se equivocó? Quizás que yo iba a pastorear en el Bronx, en Queens o en otra comunidad, porque mis familiares son de allá. Y mi cuñado es obispo, pero de allá de la región este. Entonces yo digo, bueno, eso fue que él se equivocó en la profecía. Pasan años y vienen años. Cuando ya me salen mis documentos, mi residencia, mi hermana me llama y me dice, pastora Ana, me dice, pastora Luchi, ¿tú no sabes que hay una iglesia que necesita un pastor en Pensilvania? Ahí yo relacioné. Sí, pero eso fue la petición. Eso fue lo que me dijo el Señor a través de ese profeta. Entonces, ya yo no podía negarle al Señor que no iba a pastorear. Pero ¿qué sucede? Que el Señor nos envió aquí a Pensilvania. Ahí entiendo y declaro que cuando Dios te manda y cuando Dios te llama, tú no puedes negarte. Porque ya Dios lo había declarado a través de la boca de un profeta. Cuando mi hermana me llama, pues puedo relacionar las ideas. Ahí tú tienes que entender el misterio de Dios, porque muchas veces no entendemos el misterio y queremos hacer lo que nos conviene. Y no es cuestión de que nos convenga, es cuestión de lo que Dios ha decretado.
Aún yo sabiendo que mis padres me necesitaban en Nueva York, estar con ellos, yo dije, no, la voz de Dios está primero. Dios está primero que mis cosas personales. Entonces, por eso dije, voy a aceptar el llamado de pastorear en Pensilvania, porque ya Dios me lo había declarado. Eso para mí fue algo impresionante. Wow. Ver cómo Dios, a 4 años después, puedo ver la voz de Dios confirmada a través de este concilio, el cual me entregó esta iglesia para acá. En pocos años, tenemos 2 años pastoreando y ya somos una iglesia local. Cosas que hay muchas personas que han venido, que están pastoreando aquí. Y me dicen, pastora, ¿cómo usted lo pudo lograr en tan poco tiempo? Dios. Cuando Dios te llama, Dios respalda. He tenido levantamiento porque todo no es color de rosa. Claro, así es. Pero cuando Dios te llama, tú tienes que aceptar la voz de Dios y no tener miedo, no tener temor de que si vas a lograrlo, si vas a conseguir las personas. No, el Señor te envió. Yo declaré que el Señor me iba a bendecir en este lugar y así estamos, buscando las almas, predicando el Evangelio. Wow, qué bien. En Allentown, Pensilvania, señores. Amén. En Allentown. Wow, muy, muy lindo eso que acaba de compartir. Me encantó que Dios le hablara primero acerca de esto y cómo pasaron los años, pero se cumplió, porque lo que realmente habla Dios se cumple. Así es. ¿Cuál puede decir, pastora? Yo sé que ahora usted va a hablar de lo que me estaba hablando ahorita. Ha sido su mayor desierto después de estar en el Señor. Algo que le haya entristecido tal vez mucho, que se haya sentido débil espiritual o físicamente, porque incluso hasta físicamente y emocionalmente uno se siente débil con las cosas, ¿verdad? Aunque sean espirituales, te pueden debilitar emocional o físicamente. Amén. Cuéntenos sobre ese desierto. Amén. Bueno, cuando me casé con mi esposo, nosotros nos casamos a los 22 años y mis hermanas tenían sus hijos y tenían sus hogares muy felices. Cuando me casé, pues yo pensaba que yo iba a ser igual que ella, que iba a tener mis hijos. Y ahí me doy cuenta, ya pasan años, vienen años y yo no quedo embarazada. Entonces yo pregunto, Señor, ¿por qué yo no puedo quedar embarazada igual que mis hermanas? Porque en mi familia no hay esterilidad. Siempre son genealogía, pero en mi familia no hay personas estériles. Y yo oraba, ayunaba, hacía silicio, siempre buscaba del Señor y veía que no salía embarazada. Pues a los poco tiempo veo que Dios me da el embarazo y estaba muy contenta. Señor, gracias por este embarazo que me diste, gracias porque me contestaste la petición. Pero pasó algo muy triste en mi vida. Cuando estaba embarazada, pues mi primer hijo murió. Wow. Entonces dije, Señor, ahí fue que mi fe falló. Porque dije, Señor, si yo siempre he sido cristiana, si te he servido siempre, si siempre he buscado de ti, nunca me he descarriado, siempre he estado haciendo la obra, entonces tú me embarazas, entonces ahora se muere mi criatura. Ahí vino la debilidad, ahí vino el desierto. Sí. Y el enemigo ministrando a mi mente, Dios no te quiere, tú mira cuánto tiempo en el Evangelio de Dios permitió esas cosas, tantas cosas que el enemigo trae a la mente cuando estamos pasando momentos de depresión y debilidades, tenemos que tener en cuenta. Entonces mi mente se encerró, yo no quería ver niños, yo no quería ver que nadie me hablara, yo me encerré, yo dejé el trabajo, me encerré en la habitación y yo decía, mamá, que nadie fuera a mi habitación a verme. Iban personas de la iglesia, iba mi hermana que estaba embarazada, yo no podía entrar al departamento de niños en las tiendas, yo no podía ir a las tiendas a ver ropas de niños, no podía ver cuna, yo tenía una depresión muy fuerte. ¿Pero lo tenía en el vientre o lo llegó a...? No, se me murió no me lo enseñaron en realidad, yo estaba embarazada, pero yo estaba, porque ellos sabían la depresión que ya yo tenía, porque yo sentía que ellos me veían los doctores y no me lo enseñaron. Wow. Entonces para mí fue algo muy triste. Mi madre decía, yo le doy lo que ustedes me pidan para que pueda vivir y ella pueda conservar su embarazo, y no pude. Pero era un plan del Señor, un propósito. Entonces, en ese momento yo sentía tanta tristeza. Mis hermanas me dijeron, hay que hacerle oraciones, hay que orar por ella, hay que hacer una vigilia en su casa. Ahí mis hermanas vinieron, los hermanos de la iglesia hicieron una vigilia en mi casa. Y ahí yo pude sanar mi herida. Ahí yo pude sacar ese dolor que yo tenía en mi corazón. Porque cuando tú estás herido, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces yo estaba triste, yo estaba afligida, no quería que nadie me hablara, no quería ver ni a mi madre, a nadie. Era algo que yo solamente pensaba en por qué, Señor, me permitiste, por qué lo hiciste. Cuando entonces ellas oran por mí, ahí yo siento como ese alivio en mi corazón y sentí la sanidad del alma. Porque muchas veces estamos heridos y llevamos recuerdos, llevamos traumas en nuestras vidas, que tenemos que sanarnos. Porque una persona enferma no puede dar lo que no tiene, no puede sanar a otros.
Y así el Señor, ese día me recuerdo, esa noche en la vigilia el Señor me sanó. Y a los 2 días me invitan a un congreso de mujeres que fue en el Hotel Jaragua, en República Dominicana, que iba a predicar la pastora Jocelyn Quesada, de aquí de Estados Unidos. Y ella fue y ella ministró lo que es, ella tenía una esterilidad también por 15 años. Ella dijo, pasen todas las mujeres que son estériles. Ahí yo estaba en esa actividad. Y yo pasé al altar y ella oró por mí. Ella quizás no sabe de este testimonio. Y cuando yo pasé, ella oró por mí. Y yo a los 8 días salí embarazada. Wow. De Samuel. Entonces le puse Samuel a mi hijo. Y ahí pude conservar mi embarazo. Y Samuel hoy ya tiene 23 años. La gloria del Señor, mi hijo. Tiene 23 años y le doy gracias al Señor. Porque de ahí en adelante, a los 8 meses, entonces tuve a David. A los 8 meses salí embarazada muy fácil porque pensaba que no iba a salir embarazada. Y no me cuidé. Pues a los 8 meses, cuando el niño cumplió 1 año, ya yo estaba embarazada. Wow. Y entonces a los 8 años tengo a Eli. A los 8 años tuve a Eli. El pequeño. El último que tuve. Entonces la gloria es del Señor. Eso para mí ha sido una bendición, mis hijos, porque ahora a través de esa situación, ese desierto que yo pasé, el Señor me ha otorgado ese ministerio, ese don de orar por las mujeres estériles y tienen hijos. Tengo muchas hermanas, muchas personas que han venido a mi hogar, a la iglesia, que vienen a orar para que el Señor le fructifique su vientre, y así mismo ha sido. Pues hoy tienen sus hijos. Entonces, hay mucho desierto que el Señor permite en tu vida, que permite en mi vida, es para Dios glorificarse y para que en el día de mañana tú puedas testificar. No es para que quizás te quede en ese trauma, no es para que te quede en el anonimato, es para que tú testifiques, es para que esa palabra llegue a aquellas mujeres que están pasando tu necesidad. Así es. Justamente para eso Dios usa los desiertos. Me pareció interesante que usted hablara porque a veces, o sea, nosotros cuando somos cristianos, y oramos, el Señor hace lo que le pedimos, nos da lo que le pedimos, pero hay momentos en que pasamos o porque Dios no nos responde según nosotros, ¿verdad? Sí. O porque pasamos por este tipo de cosas y decimos, pero ¿por qué si yo soy cristiano? Es necesario que sepamos que nosotros vamos a pasar por cosas y que en su caso el Señor le dio 3 hijos, pero aún si no le hubiese dado esos 3 hijos, como quiera hay que darle gracias a Dios porque Él sabe por qué hace las cosas. Eso yo creo que es la parte más difícil que a nosotros los cristianos nos toca, porque saber que tenemos un Dios todopoderoso, pero que aún siendo todopoderoso no es su voluntad, por algún plan o propósito que tenga, que no tengamos eso que pedimos. Eso es algo que oye, eso tu fe como que es difícil. Te la remueve. Pero realmente pasa. Sí. Y Él lo dice en la palabra, que nosotros vamos a pasar por aflicciones. Amén. Esa es la parte fuerte, más fuerte, diría yo. Y si Él la pasó, pues nosotros podemos pasarla. Nosotros podemos también, así es. Entonces, pastora, bueno, le iba a preguntar esto, pero ya lo contestó ahorita, y es si le ha fallado la fe en algún momento. Sí, en ese momento en que me encontraba triste, abatida, porque hay momentos difíciles en la vida del cristiano. No es, como dijo ahorita, no es todo color de rosa, pero es importante, porque si no pasamos el desierto, no vamos a ver la tierra prometida. Así es. ¿Comenzó de una vez, desde que le dijeron, usted va a ser pastora? ¿Comenzó de una vez o pasó por otros servicios? Vamos a decir, sirvió en la iglesia, pasó por algún otro ministerio, o de una vez fue pastora desde que le dijeron? Porque hay gente que le dice... Tú sabes que, quiere comenzar de una vez. No, entiendo que un pastor, como que te digo, el llamado pastoral no es que te ponen de una vez. El llamado pastoral, tú tienes que pasar por todos los ministerios de la iglesia para tú ser un pastor. Porque cuando tú te conviertes, pues tienes que coger tu doctrina, tienes que pasar, ¿verdad?, por procesos de liberaciones, tienes que entrar al ministerio de damas, de caballeros. Pues yo fui presidenta de damas, presidenta de misiones, también de niños cuando era niña, secretaria de niños. Yo pasé por todos los cargos, limpiar la iglesia, todos los cargos en la iglesia, la gloria del Señor. Fui música, también yo toco güira, pandero, canto, predico. Bueno, hay que hacer de todo. Cuando tengo un pastor que ya hay que pasar todas las funciones, porque ahí es que tú puedes experimentar ya el último, que es ya tú eres una persona que puede desempeñarlas. Por eso el pastor tiene que pasar todas las etapas de la iglesia, de un miembro,
para tú poder decir, hoy soy pastor. Porque si lo haces así, hoy te ponen a pastorear, no vas a valorar y no sabes cómo aconsejar a otros que estén haciendo un ministerio en cada congregación. Muy importante eso que usted dice, sobre todo el servir para un pastor, ¿verdad? Amén. Porque tiene como empatía con aquellos que vienen. Sí. Y también diría yo que los pastores que han pasado por todos estos lugares de servicio, también son empáticos con aquellos que vienen y lo ponen a ejercer y lo ponen a que practiquen, dicho sea de paso, porque, ¿cómo le explico? Hay iglesias, ¿verdad? Hay todo tipo de diseño, vamos a decir, de iglesias. Hay iglesias en las que no se le pone a la persona que se desarrolle. Hay hay iglesias en que solamente son los pastores y alguna que otra persona que ministran o hacen cualquier cosa. Son importantes todos vamos a decir, Los ministerios. Pero sabemos que hay personas que realmente tienen el llamado, tienen los dones para predicar. Y yo digo que un pastor que ha pasado por todo este tipo de cosas y por todos los servicios es un poco más empático. O sea, puede sentir lo que siente una oveja. Amén. Eso es lo que yo pienso. Sí, sí. No sé si es así o no. Así es. Si le preguntaran, pastora, ¿quién es Jesús en la práctica? No solamente Jesús murió por nosotros, sino en la práctica. ¿Qué usted diría? Bueno, Jesús es es decir, seguir a Jesús, porque el ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es seguir a Cristo, y Cristo es Jesús. Cristo es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando decimos Jesús, tenemos que nosotros vivir a Jesús dentro de nosotros. En una ocasión, cuando yo fui al consulado, que estaba entrevistándome cuando tenía visa, el cónsul me dijo, ¿por qué usted es cristiana? Me preguntó esa pregunta. Wow, qué interesante. Y porque yo fui como pastora, mi visa era eclesiástica en ese entonces. Entonces él me preguntó, ¿por qué usted es cristiana? Yo digo, yo soy cristiana porque yo sigo a Cristo. Y el seguir a Cristo no es una religión, es un modo de vida. Entonces, modelar a Jesús es la función de todos los cristianos, modelar a Cristo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin mirar el defecto del otro, no juzgar a nadie, sino solamente predicar el amor. Cristo vino a predicar su amor. Aquellos que están abatidos, aquellos que están tristes, aquellos que están oprimidos por el pecado. El amor de Cristo iba donde aquellas personas necesitadas. Pues nosotros aquí en nuestra comunidad, donde quiera que estamos, es modelar a Cristo. Ya Cristo no está porque nos dejó a nosotros. Él nos dejó ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros como cristianos tenemos que predicar el evangelio y cumplir con este mandato. No hacerlo por favoritismo, ni que aquel no, ni que aquel sí. Es a todo el mundo. Porque el Señor murió por todos iguales. Él nos ama a todos iguales. No hay un grupo más privilegiados que otro. No porque seamos cristianos, Dios nos ama a nosotros más. Dios nos ama a todos. A todos. Entonces, por lo tanto, si Dios nos ama a todos, nosotros también tenemos que amar a todos. Salir a predicar, a dar comida, a dar ayuda al necesitado. Eso es modelar a Cristo. Lo que Él hizo, hacerlo nosotros aquí en la tierra. Amén, así es. ¿Qué le diría a alguna persona, algún hermano que esté pasando? ¿Qué le diría a algún hermano, alguna persona que esté pasando por, que esté esperando una respuesta de Dios? Bueno, todos estamos esperando respuesta. Entiendo que todos y cada uno de nosotros tenemos una petición anónima, es decir, íntegra nosotros dentro de nuestro corazón, y siempre hay algo que tenemos necesidad. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que pedir, y aquel que pide, Él le dará. Si pedimos con fe, la palabra es la fe. Si usted pide con fe, usted lo va a lograr. No enfocarse en el qué dirán, en los ruidos, ni que tú vas a llegar, ni que tú puedes, no. Yo me enfoco en lo que Dios ha prometido, en esa palabra que yo creo que Dios me va a dar. Yo tengo la fe de que voy a alcanzar aquello que me he propuesto. Yo tengo la fe de que Dios me va a bendecir. Pues si tienes la fe de que tu hogar está un hogar derrotado, pero Dios te va a restaurar tu hogar, debes de tener la fe. Si tienes la fe de que mañana vas a comprar tu casa, de que quieres comprar un vehículo, de que quieres cambiar de trabajo, de que quieres ser un pastor, de que quieres tener un buen ministerio, que el Señor te ayude, pues todo es la fe.
Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no estés viendo ahora lo que quieres, tienes que trabajar como si lo estuvieras viendo. Porque el Señor nos ama y todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Yo digo que la fe va muy de la mano con la paciencia. Y esperar. Sí, tenemos que esperar porque el que tiene fe debe de tener esperanza y la paciencia van ahí ligadas. La esperanza, Señor, yo espero que tú me declaraste esa palabra y yo la voy a cumplir. Recuerdo que yo esperé 17 años para tener mi residencia. Wow. 17 años es mucho tiempo. Sí. Y yo tenía visa desde el año 2002 y siempre viajaba con mi familia, mi esposo y yo teníamos visa, mis hijos también. Y algunas personas me decían, Luchi, pero quédese porque Luchi es mi apellido, digo, perdón, mi apodo. Quédese aquí porque usted tiene su visa, usted maneja su visa bien, usted puede hacer un ajuste de estatus. Y yo decía, no, yo tengo que irme bien por la puerta grande. Yo no voy a quedarme allá. Cuando yo venga con mis documentos, vengo con mi familia. Amén. Y le faltaban a mi niño, le faltaban 6 o 7 días para cumplir los 21 años a Samuel. Y yo había declarado esa palabra y dije, no, cuando yo venga, es mi familia completa y vamos a entrar por la puerta grande. Amén. Wow. Y siempre había declarado eso, pues ya el niño cumplía en agosto, el día 8, y mi entrevista fue en julio. Wow. Que ya faltaban los pasajes rápido. Y cuando me entrevistaron, la cónsul me dijo, ¿su hijo va a cumplir 21 años? Yo le dije, sí, porque ella tenía todo ahí. Yo no le dije que no, ella me miró la cara y me dijo, y yo le dije, sí. Me dijo, pero yo le voy a dar su residencia. Amén. Entonces, esto quiere decir que hay que esperar. No podemos desesperarnos. Yo esperé los 17 años, pero declaré la palabra. Porque tú tienes que declarar las cosas que no son como si fueran. Tienes que creer a la palabra y no escuchar ruidos. Porque si yo hubiese escuchado los ruidos de aquellas personas que me decían, quédese, quizás hoy yo no fuera una mujer bendecida como Dios me ha bendecido. Porque yo le doy gracias al Señor, las bendiciones que Dios me ha dado desde que llegué. En tan corto tiempo he logrado muchas cosas que quizás personas que tienen muchos años aquí no la han podido lograr. ¿Y por qué el Señor me ha permitido? Porque yo esperé en el Señor. Y cuando tú esperas, el Señor te da lo mejor. Y que lo ha hecho por la ley. Y es correcto, es cuando tú haces las cosas correctas, Dios te bendice. No hay que buscar, no es que las bendiciones vienen. Las bendiciones vienen sola cuando tú caminas por lo correcto y cuando tú esperas el tiempo de Dios, cuando tú obedeces al plan de Dios. La obediencia, la fe y la esperanza. Eso son algo que me han ayudado a muchas de mis cosas que el Señor me ha contestado, mis peticiones. Tener fe, tener esperanza y tener esa palabra y declarar lo que tú quieres. Declararlo y ponerle nombre. Amén. Amén. Así es. Y hablando usted acerca de eso, me hace formularme una pregunta y es acerca del tiempo que usted tiene aquí. ¿Cuántos años tiene aquí? Porque usted habla de que ha sido bendecida y yo soy consciente de eso porque ya me han hablado un poquito de eso, de que usted tiene poco tiempo aquí, de que ya tiene, me gustaría que nos hablara acerca de su iglesia, Amén. el tiempo que tiene. Bueno, la iglesia es una iglesia, se llama Iglesia Nueva Temporada, está en la 1101 de la Hamilton, Allentown, Pensilvania. Estamos ahí en el building, en la 268. Tenemos servicio los domingos a partir de las 11:30 hasta la 1 y los viernes también tenemos servicios de ministerio. Estamos ahí para todos los que quieran visitarnos. Tenemos ya 2 años y la gloria del Señor tenemos ya iglesia local, ya nos han ungido como ministro ordenado también en tan poco tiempo, con 2 años en el concilio. ¿Y cuánto tiempo hace que usted vino? 2 años. Justamente 2 años que vino de República Dominicana. Sí. Wow, no, pero impresionante. La gloria es lo que le digo, cuando tú obedeces el plan de Dios. Así. Cuando tú obedeces el plan de Dios, todas las cosas como que van a fluir, bien. No es que no van a tener obstáculos, quizás. Sí, porque hay obstáculos. Pero van a fluir. Porque es que Dios te dio esa palabra. Recuerdo como te certifiqué que el Señor me dijo a través de un profeta, te espera Pensilvania. Y yo dije, Señor, pero yo no conozco a nadie en Pensilvania. Pero cuando Dios te dice una palabra y tú lo crees y tú obedeces, porque tú tienes que creer y tienes que obedecer. Porque cuando yo vine aquí, a mí me dejaron solamente en una casa donde yo no conocía a nadie. Mi hermana vino y me dejó en esa casa y yo no conocía a nadie. Wow. A nadie yo conocía en Pensilvania. Y a los pocos días la iglesia fue llenándose, haciendo servicio en los hogares. El Señor, la gloria de Dios, me usa mucho en liberación y he hecho muchas células, pues la gente va a la iglesia ha ido creciendo, la gloria del Señor, y ahí tenemos esa congregación donde ya el mismo concilio nos ha dado premios y nos ha dicho que estamos muy rápido, que la gloria del Señor y que
Cuando Dios te llama, Dios respalda. Amén, así es. Wow. ¿Qué llamado le puede hacer a las personas que no han aceptado a Cristo, que no conocen a Dios, vamos a decir? Amén. Lo más importante en una vida es tomar la decisión de aceptar a Cristo. Amén. En este mundo tú vas a encontrar muchos placeres, muchas cosas que te van a hacer. Su cámara. Que te van a hacer, ¿verdad? En este mundo tú vas a encontrar placeres que son vanidades pasajeras, placeres pasajeros. Amigos que te van a querer en un momento determinado para quizás quitarte el dinero, quizás porque tiene algunas cosas y quiere que tú puedas ayudarles. Pero solo Cristo es el camino a seguir. Cuando tú buscas a Dios, ese vacío que tú sientes, que quizás lo quiere lograr con la droga, el alcohol, la prostitución, no van a satisfacer lo que es el dolor que sientes. Solo Cristo hizo al hombre con ese vacío para que solamente Él lo llenara. Por lo tanto, hoy te invitamos a aceptar a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, si está pasando por un momento difícil de tu vida, solo Cristo es el que puede cambiar tu situación. Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Cristo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y te motivo, así como Dios me ha contestado mis peticiones, así como Él ha obrado a favor en mi familia, en mis hermanas, en todos mis proyectos, así Dios puede bendecir tu vida, porque Dios te ama a ti al igual que me ama a mí. No hay nada imposible que tú le pidas al Señor que no lo puedas lograr. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Pastora, gracias por compartir Amén. con nosotros su testimonio y esas palabras de fortaleza para todo aquel que está viendo este testimonio, valga la redundancia. De paso, decirte que lo compartas con alguien que sabemos que va a ser de fortaleza para su fe, que te suscribas si no te has suscrito al canal. Amén. Pastora, muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme y tenernos presente aquí en Allenton. Muchas gracias. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.